Muy bien, maestro, doctor, muy buenos días. Te envío saludos desde México. Bienvenida a esta última sesión de Proyecto Doctoral 4. Ahorita vamos a ver algunos puntos administrativos en temas educativos. ¿Cómo estás, maestro Sapi? Bienvenido. ¿Cómo te ha ido en tu país? Bueno, tratando de seguir diariamente los acontecimientos que han sido muy interesantes para estudiar, para analizar las cosas que uno va entendiendo poco a poco, la experiencia, la capacidad de interpretar lo simbólico que antes uno no manejaba. eh, y me parece interesante ambas partes. Creo que digo ambas partes en el sentido muy político, ¿no? Sería izquierda, derecha o sin neutralidad para nada, así a lo, a lo crudo. Nos damos, aunque uno se daba cuenta en realidad que no captaba las cosas, ¿no? Ahora que veo que las cosas está mejorando, quiere mejorar, ambas partes dicen su verdad. Uno nunca, yo creo que los empresarios nunca van a cambiar sus ideas. Por algo son empresarios. Eh, Creo que nosotros tampoco vamos a cambiar, ¿no? Y la vida también nos enseña que, por ejemplo, ayer conversando con mi hijo, que estamos trabajando en una área, vamos a decir, dentro del ballet, ¿no? Ballet, que se ha creado ese mundo de decir que es solamente para élite, el arte es para élite. Eso es totalmente para mí, a estas alturas de mi vida, es totalmente desfasado, es falsísimo, ¿no? O sea, no creo ser. Por ejemplo, mi gran amigo, filósofo Bourdieu, plantea muy bien. Así que cuando alguien, y hemos dicho en la cara, ¿no? A veces a la gente. Entonces, ¿cuál es la solución? Creo que la solución es capacidad de vivir entre diferencias. Creo yo que la solución, y aparte la armonía de convivencia, ¿no? Los libros que he leído a lo largo durante estos 2 años, además de académica, que digamos, eh, recomendados por ustedes, por los maestros, también he agarrado el ritmo de lectura de nuevo. O sea, en el camino también uno va agarrando, todo nos indica que, a mí me indica, todas las culturas provenimos, tenemos coincidencia porque somos seres humanos. Todos los problemas que he visto aquí en Panamá hoy no se repite una vez más. Es un círculo que ha sido, casualmente estaba yo aquí en la casa hablando. Cuando yo llegué en la década del 80 de mi pueblo acá, el discurso no ha cambiado ni de los políticos ni de los empresarios. Han sido las mismas. Es mantener, sí, sí es mantener. Yo pienso a nosotros, a la sociedad, como de pronto amodorrados. Algo yo veo que, si todos sabemos que la educación es algo que nos beneficia a nosotros, pienso yo también, alguien tiene que haber descubierto decir que ese beneficio es para quién y para qué, ¿no? Si nosotros no pudiéramos tener esa visión sobre la educación, creo que no estaríamos de esa manera. Aparte hay mucho individualismo, demasiadas cosas que nos bombardean. Cuando uno es joven, te vas madurando con esas ideas. Pareciera ser que es cierto lo que no sé si lo dijo Jesús o yo no sé quién que después, que todo el mundo está invitado a la cena, pero son pocos los escogidos. O sea, eran los últimos de la última cena, eran 12 nada más. Así que lo que está ocurriendo aquí en Panamá ahora, se está bajando la tensión, ¿no? Pero sí han dicho en la cara, en la mesa que se crearon la mesa, en la cara, lo de siempre, ¿no? Porque las cosas tan caras. O sea, yo creo que Panamá de Centroamérica es la ciudad más cara de Centroamérica. Y una vez más sale uno va captando
¿Por qué se explotó Chile, que era un ejemplo, ¿no? Con la dictadura, la economía súper. ¿Y ahora cómo está Chile? Argentina, que supuestamente es uno de los países cultos, ¿no? Tú dices, wow, ¿qué está pasando? La miseria. El primer mundo, Estados Unidos, escogen a Donald Trump y al final todo, no importa hoy por hoy si tú eres republicano, si tú eres demócrata, de qué partido eres, en esencia son la misma gente con mismas costumbres, hábitos, de robar, enriquecerse porque consideran que la sociedad no. Entonces aquí en Panamá igual, wow, todo lo que he leído un poco, la mirada periférica sobre Panamá, que es una ciudad que tiene mucho dinero. O sea, es algo que tú dices, cuando cada vez que uno sale a caminar, ve los edificios, super edificios, es primer mundo, o sea, es algo que impresiona, pero era como explotó Chile hace 2 años de la juventud. Ahora el presidente que está de Chile era uno que estaba en la calle, ¿no? Cómo se explotó Colombia y cómo sigue. Dices, países así, dices, joder, y de pronto un país tan bonito, país rico, que no, eran nuestros políticos, nuestros dirigentes, digo yo, asumo la palabra nosotros porque, bueno, no me queda otra. Se vociferaban que es el país no sé qué, el país no sé qué, y de pronto se estaba cocinando adentro. Hay mucho descontentos, o sea, es impresionante. No hay duda, maestro, no le quito el mérito. eh, Uno de los últimos salarios que subieron a los educadores hace más de 5 o 6 años fue impresionante, impresionantes, de 600, $700 que ganaban mensual y de pronto vino un loco, como él mismo dice que es loco, ¿no? Martinelli, y subió a 1,600, $1,200 mensual, o sea, dice, wow, es, y un buen salario para ser centroamericano tener, imagínate, creo que es 30,000 pesos, 40,000 pesos, creo algo así sería, ¿no? Y de pronto, y trastoca la sociedad. Entonces, en ese Totalmente. sentido, muy, muy interesante. Y todo, entonces ahorita, ese problema, vemos, wow, la gente se rezagó la masa y además el que mantiene el sistema, el que mantiene que se mueva. Somos 4 millones de personas, maestro. Entonces es obvio aquí. ¿No? Y eso sorprende. No hay niños de la calle, maestro. Yo te mentiría que si tuviera uno, no comparable. Imagínate, mi querido México, mi ciudad de México, ve niños de la calle. Yo conviví un par de años con niños de la calle porque hice un trabajo donde yo vivía, dije, entraba una ONG. Aquí no, niños de la calle es muy difícil. Ahora, no quiere decir que no se vea pobreza, pero eso es un engaño, ¿no? Y de pronto se explota eso, ¡puf! No, cara, es algo que uno es como no creíble. Como uno anda en esas cosas de la vida, entiende a Panamá y dice, no, así no puede ser, no puede ser que estemos así. Aquí somos Arabia Saudita, maestro. No, que, o sea, aquí todo el mundo Panamá sin hacer nada. Eso también es peligroso, ¿no? Porque te acostumbras a ese hábito de no hacer nada y no pasa nada. Pareciera ser, entre comillas, que eso ha pasado en los últimos 35 años, después de la invasión de Estados Unidos a Panamá. Una generación que quedó, según dicen, tampoco hay un país en la historia que después haya sido invadido por una potencia extranjera y ha salido bien. Entonces, el resultado después de 35 años, eso es lo que tenemos. Una crisis eh, que lo han complicado nosotros mismos, como nosotros decíamos, creo que la semana pasada, el sistema educativo panameño o de Centroamérica de nosotros, no por la misma educación, sino por la misma ambición del individuo que destruye, porque yo le digo a mis estudiantes, los famosos en Panamá en el arte no vienen de el 99,9% creo que no vienen de la clase alta, vienen de nosotros. ¿Quién es el mejor poeta? ¿Quién es el mejor pintor? ¿Quiénes son los mejores? Somos nosotros los pobres. O sea, no. Rubén Blades era
una familia humilde que gracias a su talento hoy es millonario. Danilo Cholo Pérez, uno de los mejores jazzistas que tenemos aquí en Panamá, una familia humilde que le gustaba cantar, o sea, sí mismo es, o sea, los mejores bailarines, el mejor poeta. No, somos nosotros. Entonces es algo interesante. Pero parece ser que la cosa se está bajando, maestro. Yo veo que hay mucho movimiento, ya creo que hoy podemos salir, creo que vamos a dar una vueltecita. Sí, sí ha bajado. Él escribió un artículo muy interesante. No, Rubén no, un doctor, no sé en qué es el doctorado, yo creo que es ciencias sociales. Sí, porque es un martiano, maestro aquí, Guillermo Castro, un súper. Escribió un artículo muy interesante. ¿Por qué llegamos a ese nivel, Panamá? Y ahora cómo se aprovechan de todo eso. Ahora, y yo casualmente en la casa, ahora la víctima ahora son los empresarios. ¿No? Dicen, ay, bueno, entonces ya descubro que usan un discurso para que las cosas se queden entre el pueblo, porque al fin y al cabo, cuando un empresario quiere salir, ¿a quién va a pedir? Al pueblo, a sus trabajadores. Ya, así que espero, yo estoy casi, maestro, convencido que esta semana, ya hoy, sábado, se hizo una mesa, varias mesas. Ahí el gobierno abrió como 4 mesas de conversación. Esta gente se cansaron, le dijeron ya, ya, ya basta. Quedó en una sola mesa, ¿no? Dirigido por la Iglesia Católica. Yo escuché una buena pregunta en la televisión: ¿por qué la Iglesia tenía que ser mediador en ese ámbito? Wow, es algo interesante porque la Iglesia también es una de las que también ha gozado de todos los presidentes, la católica especialmente. Pero un politicólogo explicó bien, dice que uno de los últimos espacios, lugares que se podía todavía considerarse rodeado de la corrupción es la Iglesia. Pues, ¿no? No se niega que no haya hecho nada, pero es un espacio que todavía en la memoria de la sociedad está, que todavía se puede confiar en ellos, ¿no? Con todas sus cosas. Y así que estoy seguro que hoy se baja más la tensión. El domingo, como buenos cristianos, todo va a estar, la mesa se va a quedar. Las cosas sí han bajado, van a precios. Pero antes, como yo creo que también te comenté, ¿cómo al presidente se le ocurre decir vamos a bajar la comida, pero de salchicha, atunes, de lo que yo le doy a mi mascota, maestro? No, pues no, 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 no. Y ahora como que ya tocó bistec, ya hay algo carnoso, hay algo vale la pena, ¿no? Dicen, no. Entonces ya, la gasolina se quedó, que llegó, no sé, hasta $6. Ahorita se congeló en 3.25. Dice que es el más barata que hay de los países, casi a la par de los países productores de petróleo. ¿Cuánto cuesta un galón de gasolina, maestro, que usted tiene? Me imagino que usted tiene 2, 3 carros, ¿no? No, 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 profesor Sapi, aprecio esta descripción que realizas de tu país, esta prosperidad, realmente me alegra. No, yo manejo bicicleta, profesor, y tengo una bicicleta Benotto, llamada Benotto, así es una bicicleta de último modelo, yo diría que es un Ferrari que le entra el aire por donde quiera, te entra el aire hasta por la costilla, ¿no? Cuando vas manejando, ¿no? Está en 22 pesos la gasolina aquí, ¿no? Vale por ahí, en dólares, son como $2 por ahí aproximadamente. Eh, sí, la inflación prácticamente aquí en México, inclusive en América Latina, pues aquí en México está en 8, un poco más de 8%, ¿no? Sabemos muy bien que ese es precisamente el efecto de la globalización, que fue parte inclusive de tu propuesta de investigación, que donde genera ese impacto en otro país, también se propaga en otros lugares, porque todos estamos conectados, ¿no? Algunos han dicho de la reconexión, ¿no? Entre la parte de la política, se habla de la geopolítica, etcétera, ¿no? El análisis planetario de las cosas. Pero sí, tiene razón, profesor Sapi. Fíjate que, ¿te acuerdas cuando Poncio Pilato le muestra a Jesús al pueblo judío? Lo vemos en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y le dice una frase que lo va a retomar un filósofo a partir del siglo XX llamado Ecce Homo, le dice al pueblo Ecce Homo, he aquí el hombre, ¿no?
todo lo que tú me acabas de describir, profesor Sapi, eso es lo humano. Es decir, si tú, por ejemplo, me dices, profesor, aquí nos amamos todos, no pasa nada, eso debería de ser algo sospechoso, pero todo lo que tú me dices de algunos que son avariciosos, algunos que quieren poder, eso es lo humano, es decir, eh, como muy bien dice la obra de Nietzsche, Ecce homo, he aquí el hombre, eso es la condición humana, por eso precisamente está la educación. Es decir, la educación está para corregir eso, debería de serlo, corrección de los vicios humanos para mejorar lo social, pero no hay que perder de vista tampoco que este orden establecido en el mundo beneficia a algunos y perjudican a otros. La pobreza ha aumentado a nivel mundial últimamente fuerte y uno pensaría, bueno, por eso, pero la pandemia afecta a todos, no afecta a todos, otros se enriquecen por la pandemia. Y eso es precisamente el análisis que hacemos. ¿Por qué hay más pobres? ¿Y por qué el discurso desde la clase del poder dice, no pasa nada, usted tranquilo? ¿Por qué? Porque ese orden beneficia a alguien más, ¿no? Eso es precisamente el análisis. Recuerden que decía Marx en su libro El Capital, él decía, un fantasma recorre Europa, es el fantasma del comunismo, ¿no? Es decir, más Marx en su utopía, porque así es una utopía, como tal no se ha llevado a cabo, los que han querido llevarlo a cabo terminan siendo dictadores, Nicaragua, de Cuba, es decir, nunca se ha llevado a cabo como tal la utopía del socialismo. ¿Cuál es la utopía de Carlos Marx? La abolición del trabajo. ¿Qué significa esta abolición del trabajo? Que si yo soy profesor, puedo dejarlo en cualquier momento y dedicarme a algo más. Es decir, yo doy clases temprano, pero en la tarde me quiero dedicar a, no sé, a ser entrenador de natación o dedicarme a ir a pescar, ¿no? Eso es lo que propone Marx, que nadie esté prácticamente dentro de una categoría para toda la vida, que en cualquier momento lo puedas cambiar. Ustedes me darán su punto de vista, pero al final de cuentas ese es el análisis que hacemos de este tiempo a nivel sociológico. Pero también se ha dicho que vivimos en un mundo PIC, es decir, esta es la determinación que se hace, es decir, volatilidad e incertidumbre. Es decir, todo es volátil, todo va cambiando, ¿no? Nada es certero, nada es permanente, nada es constante. Las respuestas que dábamos el día de ayer ya no son las mismas respuestas de este día. Por eso a veces los ejemplos que damos, los consejos que le damos a los hijos, a los alumnos, muchas veces ya no es funcional, ¿no? Entonces, lo que tú me acabas de decir, profesor Sapi, eso es lo humano, ¿no? Y recuerden que decía Popper, este investigador de la ciencia del siglo XX, Carl Raymond Popper. Popper llegó a decir y le preguntaron en la Universidad de Cambridge, ¿qué es la verdad, Popper? Y él respondió, es una opinión, ¿no? Al final de cuentas, la verdad son opiniones, porque eso constituye precisamente el ámbito social, profesor Sapi. Estamos hoy en la última clase, profesor. Hoy prácticamente en vez de una clase proyectada, va a ser prácticamente una charla. El próximo sábado van a presentar ya su tesina final. Ahorita les voy a decir cuáles son los lineamientos y también me disculpo, me equivoqué del calendario y ya hablé con la coordinadora y acordamos prácticamente que hoy es la clase final y el siguiente sábado va a ser ya su exposición de su tesina de investigación, profesor. Ya en la plataforma ya puse los lineamientos donde ustedes ya van a ir entregando sus apartados finales, así que les recomiendo que ánimo, estamos en el último arranque, ya van a terminar su doctorado y ese es un orgullo para mí y también es definitivamente un gran progreso para ustedes, profesor Sapi, porque ¿quién mueve la sociedad? La gente de la calle, la gente común, la gente como nosotros. Eso sí mueve la sociedad. Muy bien, profesor, bienvenido a esta tertulia. Le doy la cordial bienvenida a tu jefa, directora, profesora, política, no sé, derivaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bienvenida, profesora Iguanili, a este Shabbat del día de hoy. Sé que están cansados, está tomando ahí, como se dice en Argentina, su mate, su mate. Adelante, profesor Iguanili. Buenos días. Bueno, aquí estamos. Bueno, ¿qué puedo decir? Porque ya el doctor Diguar ha dicho todo.
sería como repetir lo que acontece aquí en Panamá. Bueno, definitivamente las teorías que existen, como lo dice muy bien usted, el ser humano es así, el poder, otros queremos más y otros no tienen nada. Y cada vez más siento que en este siglo demuestra, el poder demuestra la fuerza que tienen los pueblos originarios, porque al final de cuentas los hermanos en Verá, los Nobes son los que iniciaron esta batalla. No sé, quizás si ellos no hubieran salido del principio, a lo mejor estuviéramos, entre comillas, bien, chévere fin de semana, pero ellos son los que iniciaron y están batallando, y también ellos no van a gozar de lo que se está exigiendo. Yo también siempre pienso en el universo, en el ser humano, o sea, no es porque yo quiero estar bien, sino pienso en el ser humano. Creo que el ser humano que tiene esa sensibilidad piensa así. Y realmente yo los respeto. Los hermanos han estado en la calle, llevan como ya 3 semanas y exigen, y uno de los puntos que decían, ellos no tienen carro y no van a gozar de ese privilegio del descuento o el arreglo que se está haciendo de la gasolina, ¿sí? No lo van a gozar porque no viven en el campo. Por ejemplo, también de la comida, tampoco no van a tener mucho acceso a ese tipo de comida que la canasta básica es muy complejo. Yo sí medito de esa manera, y el que va a gozar son la gente que vivimos en la ciudad, pero ellos definitivamente no creo. Es una lucha muy grande, o sea, es muy complejo, y una vez más para mí demuestra la calidad de personas que, ahora sí, mi orgullo de ser indígena me sale. Somos muy rebeldes, exigimos para todos. No pensamos solamente para uno, sino es para todos. Ojalá viéramos un mundo diferente, todos. Creo que el mundo sería diferente, pero bueno, estamos viviendo entre poderes y poderes y poderes, entonces se vuelve muy complejo las sociedades en que vivimos. Entonces, igual manera, por ejemplo, nos toca a los cunas, los territorios, los cunas hemos salido también, porque nos toca un poco la falda de nuestra cordillera, y todavía eso no está muy claro tampoco. Los caciques, los líderes se han reunido con los dirigentes que tienen que ver la parte de la marcación del territorio, porque una gran parte de nuestro territorio no tiene esa marcación, no es legal, y es lo que estamos tratando de sumar. O sea, son muchas cosas a la vez sucedió aquí en Panamá, no solamente el problema de la gasolina que explotó, sino que ahora ven en la mesa diferentes problemas que hay en cada región, porque, vuelvo, repito, es muy complejo. Bueno, hay que esperar. La situación, como dijo bien, y hoy también puedo decir, está muy claro la división de clase. Quizás nosotros, porque hemos tenido ese privilegio de estudiar y ver un mundo diferente y comprender, pero hoy cada vez más se ve la diferencia de la clase social, porque imagínate, el pueblo está en la manifestación, pero está entre los pueblos, y la zona donde vive la gente no llega. O sea, ellos están bien, no pasa nada de la zona de mi mano derecha, no pasa nada, pero de mi mano izquierda sí, el pueblo contra el pueblo está sucediendo. Esa es una cosa tan compleja que yo siento, yo veo ahora la diferencia. Entonces, bueno, como también usted dice, ¿qué nos toca a nosotros como docentes? Bueno, orientar poco a poco a los estudiantes, que vean un mundo de complejidad, que no es tan fácil vivir en una sociedad donde hay mucha riqueza y donde hay muchas divisiones de clase.
Y bueno, eso es lo que yo puedo decir. Es muy triste, en verdad es muy triste de lo que sucede en cada país. Cada país lucha por cada situación que tienen. México tiene una situación diferente, es un país muy grande. Panamá también es un país chico y está a otro nivel su clase social, su clase de lucha. Por ahí estamos, maestro. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Iguanilia, este hermano país. En efecto, cada uno de los países tiene sus dificultades, pero también muchas oportunidades de crecimiento a nivel poblacional. Por ejemplo, aquí en México, pues estamos metidos en temas de los capos de la droga y sobre todo la inmigración. Es brutal la migración y es muy evidente, es decir, eh, prácticamente la frontera más peligrosa del mundo es, claro, la frontera aquí entre México y Estados Unidos, ¿no? Ahí está el trata de personas y muchas dificultades, ¿no? Y como antes no se miraba, yo me acuerdo cuando estaba yo pequeño, yo con mis papás, bueno, mis papás viven cerca de la vía del tren, ¿no? Allí en Oaxaca. Entonces yo miraba que pasaban, siempre pasaron salvadoreños, hondureños, iban rumbo a Estados Unidos, pero eran hombres, ¿no? Ahora no solamente pasan hombres, vienen niños, vienen mujeres que antes no se miraba. Entonces uno reflexiona precisamente en dónde estamos parados. Al menos precisamente es lo que también reconocemos que somos ciudadanos, ¿no? Es decir, tenemos derechos y tenemos libertad. Yo creo que me parece que estamos inclusive perdiendo algo de vista, algo muy importante, que es el tema de la libertad. No somos esclavos, ¿no? Es decir, podemos ir caminando, ir organizando estos puntos de vista, pero también la movilidad. No fuera posible inclusive tomar clases en línea, tomar una charla el día de hoy de Proyecto Doctoral 4 si no hubiera libertad de expresión. Tuviéramos bloqueados, tuviéramos, ¿no? Sin fin de cosas. Pero sí, la cosa está difícil. Yo creo que partiendo un poco de la individualidad, podemos ejercer cierta presión ideológica a través de nuestras clases, a través del aprendizaje, a través del conocimiento con nuestros estudiantes, porque muy bien comentó Sócrates, debemos de examinar nuestra propia vida, ¿no? Yo creo que una vida sin búsqueda, decía Sócrates, no es digna de ser vivida. Dignifiquemos la vida a través de esa búsqueda, a través de esas preguntas que siguen dentro de la filosofía. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué he hecho esto? ¿Por qué no lo quiero cambiar? Todas esas preguntas, en efecto, van a ayudar para ir buscando nuevos escenarios. Y como les he dicho, la cosa no está nada fácil. Aquí en México la estamos viendo difícil. Hay muchos capos de la droga, muchísimos. Entonces ya se está viendo involucrado el aspecto de la educación. Hace poco mataron a dos jesuitas, eh, dos intelectuales aquí en México, pues está duro el asunto, etcétera, ¿no? Entonces, eso es precisamente también la parte de oportunidad que podemos ir creciendo como ustedes como doctores ya, futuros doctores. Hoy es nuestra última clase, debe de dar mucha alegría, profesores, los veo muy serios. Hoy es nuestra última clase. Pues bien, profesor Iguanili, una vez hubo un filósofo llamado Paul Riquet. Paul Riquet Paul Riquet fue un filósofo que describió a tres filósofos de la sospecha, así le llamó. Él hizo un tratado sobre el mal, Paul Riquet, y él habló sobre los filósofos de la sospecha. Uno está Freud, con prácticamente el origen del inconsciente, con Freud. Es decir, recuerden que decía Freud que dentro del ser humano existe una pulsión de muerte. Así le llamó uno de los filósofos de la sospecha, aunque no fue filósofo, es psicólogo, pero Freud habló sobre la pulsión de muerte. Es decir, existe en el ser humano algo que lo quiere destruir a sí mismo. No, ese es el inconsciente. ¿Dónde sale el inconsciente? Eso me lo ha platicado mucho mi esposa, que es terapeuta, en los sueños. En los sueños es la forma donde se va saliendo esa bomba de tiempo, ese gas que está ahí metido, pero que va saliendo en los sueños, ¿no? El inconsciente, el ello, como le llamó Freud, el aparato psíquico, ¿no? ¿Quién regula el ello? El superyo, ¿no? La acción moral. En decir, no, no lo quiero hacer, pero lo hago. Bueno, creo que los políticos dominan su ello, ¿no? No, creo que los políticos dominan su ello, ¿no?
Y el yo es precisamente el ser consciente, el que está aquí platicando, charlando el día de hoy, proyecto doctoral 4. Eso es precisamente, comentó Freud, más toma una idea, se podría decir, griega de tánatos, muerte, y eros, ¿no? Freud dice que el tánatos y el eros están constantemente en conflicto, porque la concepción de muerte está ahí presente. Yo creo que vean, échale un vistazo ahora, actualmente se le ha llamado a esta sociedad la cultura de la muerte. Es claro que en Tánatos ha estado como ejerciendo más poder. Se habla de la eugenesia, es decir, cuando se hablaba de la eugenesia en propio Darwin, Darwin decía que era una selección de manera accidental, que las especies sobrevivían a otras, etcétera. Pero actualmente se habla de una eugenesia provocada por Spencer, un filósofo allá del siglo XIX, al igual que Giovanni Vico, que ahorita les voy a platicar un poco. eh, pues la eugenesia es precisamente seleccionar a los más aptos para la sociedad. ¿A poco no? Y revisando un poco a poco, ¿no la pobreza molesta a algunos? ¿A poco no ver gente, por ejemplo, en la calle, indígena, que a poco no les molesta a algunos? Recuerden que decía Platón. Platón decía que la educación se encuentra en la piel. Entre una persona, entre más blanca es, mayor está educada. Por eso la concepción de la raza negra se asociaba con lo malo, con lo impropio, etc. Eso es precisamente la eugenesia, como se dice. Eso es precisamente, ¿y qué tal propio el aborto, etcétera? Todo eso es parte de Tánatos que decía el propio Freud, ¿no? Un libro que se lo recomiendo que se llama El malestar en la cultura es precisamente, es un libro esencial para que ustedes puedan ir viendo, también darle ese enfoque a su tesina, ¿no? Como conclusión final, ¿dónde estamos parados? ¿A dónde vamos? ¿Y cuál es mi condición como profesor? Es decir, realmente, como decía Carol Wojtyla, cruzando el umbral de la esperanza. No, es lo que decía uno de los filósofos, la sospecha, retomado por Paul Riquet, Freud, con precisamente la determinación y el origen del inconsciente, ¿no? El ello, la pulsión de muerte. Y por otro lado está otro filósofo, también investigador, que entra dentro del proyecto doctoral 4 llamado Nietzsche. Nietzsche fue profesor en Basilea, estamos hablando del siglo XX, escribió un libro, su primer libro que se llamó El origen de la tragedia, ¿no? Entonces, el origen de la tragedia, dice Nietzsche, que el hombre vivía como, ¿se acuerdan que hay una deidad politeísta en el mundo griego llamado Dionisio? Dionisio es el dios del vino en el mundo griego, se asocia con los cultivos de tierra. Recuerden que, por ejemplo, los judíos, la mayoría de las festividades que tienen los judíos se asocia con el cultivo, como la agricultura. Por lo tanto, Dionisio era el dios del vino que simplemente contemplaba la vida, dice Nietzsche, pero vivía bien, vivía feliz, decía Nietzsche. El problema, según Nietzsche, el origen de la tragedia es que se vino a racionalizar la vida. La vida se le vino a dar un tinte exceso de racionalismo y eso vino a echar a perder toda la felicidad humana, decía Nietzsche. Fíjense, para Nietzsche, en tener exceso de racionalidad en la vida, en vez de que te genere cierta felicidad, te vuelve un hombre infeliz. Por eso dice Nietzsche, el origen de la tragedia. Es un libro muy controvertido, peligroso. Entonces, para Nietzsche, y va a surgir una corriente que ya se les había comentado anteriormente con José Ortega y Gasset, llamada el vitalismo. Esa es una corriente filosófica llamada vitalismo. ¿Qué significa esto? No darle tanta importancia a la razón, sino a la vida cotidiana, que vivimos, dónde vivimos, cómo interactuamos. Eso se llama vitalismo, ¿no? En filosofía. Entonces Nietzsche dice que la tragedia del ser humano fue el exceso de la razón. Ustedes me dirán si es verdad o no. Lo que sí es que en el siglo XX hubo exceso de razón. Es decir, con la muerte de Fernando de Austria, con un joven que pertenecía a la mano negra, un
Un serbio mata a este archiduque y se genera una guerra. Se inventa el gas pimienta, mucha gente murió en los campos, ¿no? Si, Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración en Polonia, Dachau, Auschwitz, si ustedes van a esos campos, a Polonia, van a ver que hay una arquitectura impresionante. Hubo exceso de razón. Nietzsche tenía razón. Es decir, cuando se hace holocaustos, muerte de personas, se utiliza la razón, no lo razonable, ¿no? Eso es lo que decía el profesor Nietzsche en Basilea con el concepto de eh, el origen de la tragedia. Tercer filósofo de la sospecha, que a raíz de lo que comenta profesor Iguanile lo comento, llamado Carlos Marx, fue judío en Treveris, nació en Treveris, Alemania, estamos hablando del siglo XX, se casó con una mujer llamada Jenny. Marx se dio cuenta que el motor de la historia, es decir, cómo funciona la historia, cómo se mueve la historia. Hegel decía que la conciencia mueve la historia, pero sabemos que la conciencia muchas veces es inactiva. Marx dijo que precisamente con el Tratado del Comunismo, dice que la historia funciona a través de la lucha de clases. Es decir, Marx se preguntó, ¿por qué existen pobres? ¿Por qué existen ricos? ¿Y por qué los pobres siempre mueren pobres, nacen pobres y así sucesivamente? Una forma precisamente de hacer eso es la revolución, ¿no? Y él esperaba, recuerden que Marx esperaba que la revolución se hiciera en Europa, en Inglaterra, porque había una clase de burguesía. La tesis de Marx es dialéctica, es decir, entre más burguesía hay, más proletariado hay, más gente pobre. Entre más ricos hay en un país, mayor es la pobreza. Por lo tanto, va a haber más posibilidad de una revolución. Pero sabemos que la primera revolución se dio en Rusia, que era una clase campesina. Recuerda, la revolución de octubre de 1917, matan a los zares en Rusia y se impone el régimen de Lenin con el Tratado del Estado. Pero Lenin también se volvió un monarca, ¿no? Entonces, eso es precisamente la dialéctica. Esos son los tres filósofos de la sospecha que hoy me hiciste recordar, profesor Iguanili, hoy en este día de Shabbat de nuestra última clase. Bien, profesores, les envío otra vez la liga y ahorita les voy a decir cómo van a presentar su tesina el siguiente sábado. Ánimo, la última clase del doctorado. Ánimo, doctores. Ahorita nos vemos. Ánimo, profesor Iguanili.